de gas con destrucción de disco articular, comenzaremos a hacer o qué? Contacto articular hueso con hueso. Entonces, en orden de que tenemos una superficie articular fija, una superficie articular móvil y mientras esto tenemos el líquido sinovial que posibilita hacer la articulación, su movilidad. Entonces, el disco articular es formado por un tejido fibroso cartilaginoso. Regulariza las diferencias anatómicas, se adapta a las discrepancias anatómicas, absorbe el shock y permite la movimentación tranquila, suave de la TN. Y tenemos una división de la área supradiscal, el compartimento superior y el compartimento inferior. El compartimento superior, hablamos temporodiscal, porque es la fosa temporomandibular. Entonces, el espacio mientras el disco y la fosa temporomandibular. Y lo inferior, el cóndilo discal. Es importante, no es posible su regeneración. En tejidos retrodiscales posteriores tenemos o que hablamos de tejido retrodiscal o zona bilaminar. Entonces, hay una subdivisión posterior porque es la inserción posterior del disco. La posición del disco en boca cerrada, en boca normal abierta, o sea, el cóndilo se lo pasa y el disco mantiene la posición de cóndilo que se cambia, una translación condilar. Pero cuando tenemos una articulación anormal, tenemos una distensión del disco para la parte anterior en relación que no vuelves a la su posición normal. Entonces tenemos clasificaciones de las disfunciones como clasificaciones del grupo U, alteraciones musculares. Entonces tenemos dolor miofacial con limitaciones de abertura, porque muchas veces tenemos dolor miofacial y el paciente no presenta dificultad de abertura. El grupo 2, desplazamiento del disco. Disco con desplazamiento sin reducción, disco con desplazamiento sin reducción, pero sin limitación de abertura, y disco con desplazamiento sin reducción con limitación de abertura. Tenemos artralgia, que son problemas de orden sistémica, como artritis y artrosis. Tenemos artralgia, osteoartritis y osteoartrosis, que es un problema anterior a la artritis. La clasificación. Entonces tenemos desplazamiento del disco articular anterior o con reducción o sin reducción. Open lock y closed lock, o sea, se lo abre y lo traba con la posición del disco en posición y siente dolor, por ejemplo, con la boca cerrada. Diferencias, adherencias del disco. Tenemos subluxación o luxación, o sea, la translación del disco se va adelante al tubérculo articular del oso temporal. Tenemos anquilosis temporomandibulares, o sea, dificultad de abertura
por cuenta de disminuição do espaço articular superior e desordens inflamatórias e neoplasias. Então, partindo de esto, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo, lo que lo necesitamos? ¿Cómo debemos hacer? Partimos directo para el examen clínico, exames, ¿cómo vamos a hacer? Examen complementar primero. Entonces, lo mandatorio es lo examen clínico. Lo que lo paciente, escuchar lo que lo paciente lo siente. Y vamos todavía escribiendo. Es una consulta más longa. Normalmente, mi primera consulta lo tengo una hora y media, más o menos. Porque, primeramente, hacemos una anamnesis completa clásica, normal, escuchando al paciente y va haciéndole checkpoint. Después vamos para específicamente de la ATM. Entonces, tenemos que hacer problemas de ruido, problemas de abertura, de cerramiento. Entonces, existe una ficha clínica, después lo mando a todos a ustedes, específica para esto. Después de eso, sea, cómo es el comportamiento de la situación del paciente para usted. Él va a decir lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, el paciente puede decir, bueno, me siento cerrando los dientes a todos los días, en la noche, por ejemplo. Entonces, partiendo de eso, vamos para el examen clínico. Vamos a observar si hay la abertura, cerramiento, dolor, la palpación de los músculos. Después de esto, vamos a solicitar radiografías, tomografías y resonancias. Entonces, para entender, tenemos muchos factores que lo causan los disturbios funcionales de los sistemas mastigatorios. Podemos tener factores oclusales, por ejemplo, se rehabilita mucho más hoy en día. Tenemos implantes, tenemos prótesis clásicas, prótesis totales, o sea, toda la posibilidad de restauraciones directas, restauraciones indirectas, es un factor. Y muchas veces lo más importante, la culpa es del dentista, que no estudia los factores oclusales previos, entonces es más difícil, pero hay resultados negativos. Trauma, por ejemplo, un paciente muy joven, chiquito, con 6, 7 años, por ejemplo, se cae, va al pronto socorro, resolve esto. Entonces, que hoy, por ejemplo, si hay alguna persona acá que hay niño pequeño, atención, cuando lo cae, solo hay alguna fractura o alguna situación anterior, porém, si hay una compresión del cóndilo, el paciente puede desenvolver una anquilosis muy joven. El paciente comienza a dificultar con la abertura y cerramiento de mandíbula, no comienza a se alimentar correctamente y pierde peso y piensas que otra cosa, que por ejemplo un diabetes, más se esqueció que había un trauma previo. Factores sistémicos como estrés, que los factores que todos nosotros tenemos estrés. Importante hacer el manejo del estrés. ¿Cómo vamos a manejar el estrés? ¿Cómo vamos a utilizar el estrés a nuestro favor? Factores de estímulo, de dolor, hiperactividad muscular que se puede gerar mal para funciones. Por ejemplo, hoy me digo una paciente mía que presenta un problema psicológico, psiquiátrico, que es bipolaridad.
él admite que existe el problema, lo trata y lo de para ella utiliza férulas interocruzales, se rompió algunas y me dice, doctor, cambié la medicación. Lo de un artículo mostrando los efectos colaterales, side effects de medicaciones utilizadas. Entonces, muchas personas no creen que existe un side effect. Entonces, existen muchos artículos que muestran que los efectos colaterales males de las... ¿Por qué? Porque psicológicamente la medicación se va muy bien, pero modular el problema psicológico es un otro problema, porque va a generar hiperactividad muscular y como consecuencia teremos parafunciones, como consecuencia una instabilidad de la ortopedia de los maxilares. Entonces tenemos una función normal más un evento. ¿O qué es un evento? Un evento, mastiqué, por ejemplo, mucho tiempo, un chicle. Entonces tenemos una tolerancia fisiológica. ¿Para qué? Para que no tenemos muchos síntomas de DTM. Con eso tenemos o quê? Una acción inflamatoria nel líquido sinovial. Entonces, muchas veces, si ustedes escucharam alguém dizer, vamos colocar um ácido hialurónico. ¿Por quê? Porque a compressão de las estruturas de la articulación interna, muchas veces necesitamos hacer una descompresión y una lavaje interna para que podremos, en un periodo provisorio, posibilitar una mejor cambio de disminución de inflamación. Los sinales. Entonces, cuando vamos a hacer el examen clínico, muchas veces tenemos observar la dor, el olor a la palpación del músculo en posiciones correctas y de la articulación. Tenemos observar lo cual punto el paciente más lo siente. Entonces tenemos que preguntar al paciente, se llama dolor familiar. Por ejemplo, en esta dor, ¿es en este punto o en este punto con la frecuencia? Muchos pacientes se levantan con mucho dolor de cabeza, muchas limitaciones de abertura y posición de desvío, hipermovilidad. Entonces se va al otro lado de la articulación, sonidos o estalidos o crepitaciones, desgaste dental y movilidad dental. Lo desgaste dental muchas veces tenemos la vista, o sea, es una consecuencia, pero el paciente no hay dolor. Entonces hay una DTM, ¿por qué? Porque la parte más frágil de la catena es el diente. Muchas veces la parte más frágil es los músculos. Muchas veces la estructura interna de la articulación. Dolor de cabeza, dolor de oído, zumbido, sonido de campana y tontura, vertigen. Entonces, los tratamientos clínicos de ATM, tenemos, por ejemplo, un caso que para comenzar, tenemos que hacer un protocolo de evaluación. La historia clínica detallada, hacer una anamnese dirigida, inspección y palpación.
medición de los movimientos mandibulares y evaluación muscular. Hoy en día, comencé a utilizar una electromiografía portátil. Podemos hacer un día una aula solo de esto. Porque cuando comienza a hacer este tiempo, este tipo de evaluación, comenzamos a observar cómo es la función muscular. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace cirugía? Yo trabajo como cirujano y en algunos casos también como protecista, porque tengo las dos formaciones, pero hoy en día más cirugía. Entonces, la cirugía, por ejemplo, ortognática, o cirugía, por ejemplo, de protocolos con implantes cigomáticos o implantes múltiples que van a hacer una carga inmediata, por ejemplo. Entonces, el paciente no había dentes porque se perdió en el curso de su vida, entonces la movilidad muscular, la tonicidad muscular se disminuyó. Entonces, si vamos a rehabilitar, no sabemos cuánto se va a aumentar la fuerza muscular en nuestra nueva posición con dentes, con prótesis fijas. Entonces, esto es muy importante. Entonces, te lo muestra cómo está la evaluación muscular de este paciente, la fuerza muscular cuando está en reposo o cuando está en actividad. Entonces, pues, hacemos previamente en primera consulta. Después, cuando comienza el tratamiento de la DTM. Entonces, esta es una otra cosa muy importante. El tratamiento de la DTM, el paciente no utiliza la férula y no vuelve más al consultorio. Esto es uno de los mayores problemas porque debes acompañarlo, lo caso. Entonces, el paciente debe volver todo lo año, al menos una vez al mes, porque usted como profesional debes comparar la consulta actual con la consulta previa. Entonces, los parámetros, los checkpoints que va a utilizar para saber lo que está mejorando y que, o que no está, o que está estabilizado. Entonces, cuando lo da la prótesis para la férula para el paciente, lo checa los contactos, lo haces los ajustes, ok. Mas esto no significa que en la próxima consulta los puntos deben estar en el mismo lugar. Lo deben, pero muchas veces no están. No están. Entonces, se puede utilizar lo pedido previamente de radiografías convencionales. Comece a observar las radiografías panorámicas, por ejemplo. Los pacientes que utilizaron ortodontía, como hay muchas veces diferencias en la anatomía de la articulación. Comecem a observar esto. Si quieres utilizar una tomografía computadorizada para evaluar la parte ósea, los teófitos, por ejemplo, cuando quieres utilizar resonancia magnética es para ver tejidos blandos. Entonces puede utilizar con contraste T1 y T2 para saber si hay un infiltrado inflamatorio. Entonces va a observar que o que está con color negro o con color blanco, hay un determinado tipo de estructura anatómica e invasión de tejido inflamatório com presença de infiltrado inflamatório em determinadas posições. Então, lo pido resonancia, muchas veces en abertura, cerramiento, lateralidad derecha e izquierda, protrusión, retrusión, y abertura máxima y oclusión. Entonces va a observar en todos estos que
la posición del disco va a estar más anteriorizada o más posterior, o muchas veces es más raro, mas está en la medial o, né, la más vestibular. Ultrasonido muchas veces utilizamos, pero hoy en día más para hacer una cirugía, cuando colocamos ácido hialurónico, o lo utilizamos por guiada por ultrassom. Eletromiografía, ya yo estoy utilizando, termografía, más raro, y análisis oclusal digital, que es mejor do que utilizar como utilizamos previamente la articulador. Entonces tenemos que observar las diferencias de posibilidad de neuralgias, dolores de origen dentales, sinusitis, artritis. Tengo un paciente joven que es un paciente difícil, a casi 30 años, y solamente el lado izquierdo hay reabsorción condilar, reabsorción acá, reabsorción en el joelho. Entonces, hay procesos de sinovite en todo el lado izquierdo. Entonces, los parámetros de exámenes deben ser encaminados para el médico reumatólogo. Fibromialgia también con la parte muscular. Entonces, la importancia del diagnóstico precoz es consecuencias del diagnóstico tardío. Entonces, todos nosotros tenemos en la odontología el clásico problema de tratar solamente la consecuencia. Entonces, claro, tenemos que tratar la consecuencia, pero tenemos que ver la origen de la causa del problema. Tenemos que tratar enfoque interdisciplinario, porque, miras, si no hay problema articular, mas el paciente presenta dolor única y exclusivamente muscular, muy bien, hacemos una férula y lo indicamos hacer una fisioterapia con lo especialista, con lo fisioterapeuta especializado en ATM, que va a trabajar toda la parte muscular específica. Y dito esto, tenemos un pronóstico y calidad de vida, porque tenemos que saber específicamente lo que está ocurriendo como consecuencia, pero pensar efectivamente en la causa. Entonces, por ejemplo, hoy en día utilizo esto, una electromiografía. Entonces, el celular utiliza con Bluetooth. Tenemos una pesita acá que está acá. Se pone acá para simular. Y se utiliza electrodos en los músculos temporal, pterygoideo, masseter. Se puede utilizar en músculos del cuello. Entonces, el paciente en reposo, en abertura, y hay la función también de cerramiento. Entonces, el programa dice, prepara, vamos a cerrar, porque va a hacer la medición cuando el paciente se cierra con fuerza y se va a comparar los parámetros. Entonces, otro caso, paciente sexo femenino, estudiante, 24 años, relata que hay bruxismo, dolor, dolor en el músculo del lado derecho, sono ruim, utiliza suplementación de vitaminas, relata que se cierra los dientes, se lo movimienta, relata dolor solamente en el ojo izquierdo, relata
que hay problemas de cólicas menstruales, utiliza medicación para dolor continua, dipirona y ibuprofeno. Mordida abierta anterior, utilizó aparelhos fijos, 12, 13 años, y utilizó Invisalign. Entonces, esta es la articulación de la paciente. Entonces, la articulación va a observar que es la parte ósea. Entonces, hay pequeños puntos donde tenemos acá una alteración de la su anatomía. Entonces, ¿por qué? Porque es como resultado, muchas veces no podemos jugar, pero muchas veces es problema de ortodoncia. Entonces, miren la diferencia de esto y de esto, una panorámica. Entonces, el espacio acá es mucho mayor de que el espacio acá. Entonces, tenemos examen de resonancia focados en la región lateral y frontal, con boca abierta, cerrada, para evaluar el posicionamiento. Entonces tenemos espacio entre 3 y 4 milímetros y secuencia T1 y T2. En 2023, los resultados es, vamos a la pregunta. Dolor puede repetir, por favor, la explicación del rayo-x panorámica, claro. Bueno, vamos a acá. Entonces, cuando el paciente utilizó telecontención por cuenta de uso de ortodoncia, entonces miren, lo espacio articular derecho es más restricto y menos visible que el izquierdo. Entonces, la anatomía articular es resultado de qué? De la remodelación a donde la causa es la ortodoncia. Muchas veces tenemos dientes muy bien posicionados, muy lindo, pero los resultados en la articulación no es bueno. Resultado de años de tratamiento. Comienza con una persona, un profesional, después va para otro, vuelves al caso antiguo. O sea, la movimentación de esto causa resultado acá, porque acá solamente conseguimos hacer la intervención cirúrgica, abierta o con artroscopía. Perfecto. Entonces, indicación clínica, paciente con bruxismo, dolor y sensación de, ¿cómo se dice? Anestesia en el oído izquierdo, dolor al abrir la boca y mastigar. En el examen de resonancia, deslocamiento anterior del disco articular en relación al cóndilo, sin señales de recuperación. O sea, paciente abre la boca, el disco no vuelve a su posición normal. Entonces, presenta una limitación de movilidad cuando hecho el examen y dolor. Entonces, esto es lo importante, entender, comprender lo que ocurre cuando se abre la boca y se cierra la boca. Si cierra la boca y el disco no
se vuelva en su posición normal. Cuando se cierra, presenta dolor. Entonces, indefiniciones de la fibra a la izquierda, sugerencia de lesión. El disco articular derecho encontra-se projetado en topografía anterior, normal. La banda posterior en relación al cóndilo mandibular. Observe que una recuperación parcial. Presencia de derrame articular bilateral más presente en la articulación izquierda. O sea, el proceso inflamatorio crónico en mayor cantidad en la izquierda. Irregularidades subcondrais, principalmente a la derecha, sugerencia de degeneración, con lo que la parte cortical está alterada. Y no hay presencia de otras alteraciones. Entonces, esto que es un diagrama que debes saber para qué. Cuando debes observar el cóndilo y las estructuras que están se alterando. El pterigoideo es evaluación la palpación. Entonces, la secuencia de tratamiento de estos pacientes es anamnesis, examen clínico, tomografía y resonancia. Orientación para uso de férula para decompresión articular. Después lo mando los artículos para ustedes. Que escribimos un artículo que la parte 1, porque la posibilidad de hacernos una cirugía por reposicionamiento del cóndilo es posible. Una cosa importante, conseguimos resolver los problemas 90% a 95% son resoluciones clínicas. Solamente 5 a 10% no máximo son soluciones quirúrgicas. Pero debes haber una sinergia y colaboración del tratamiento clínico y quirúrgico. Orientación para férula, posible cirugía de recaptura de disco en 6 meses, caso presente dor. Entonces, si el paciente durante las consultas continuas mejora de la dor, es un paso significativo, pero no debemos crear una situación en que el paciente sea esclavo de la férula. Ajuste oclusal, láser, ajuste de la férula, paciente relata mejora en las DTM, en las ATMs derecha e izquierda. Ajuste, entonces tiene todo lo esto. Tenemos una pregunta. Doutor, por que existe esse tempo de diferença entre a solicitud de exames de diagnóstico com o uso de férula? ¿Por quê? Muitas vezes o uso de la férula se vai criar uma descompressão. Pero depende de lo que tipo de exame de diagnósticos. Ah, ¿Qué tipo de exames diagnósticos, por ejemplo? Se vai observar uma alteração anatômica com presença de dolor. Se o paciente não apresenta dolor, por exemplo, mas há uma alteração anatômica, poderemos ter um problema futuro. Este tempo de diferença é para que, dependendo do tempo de diagnóstico, tenemos o quê? Uma conduta diferente. O sea, inicialmente la férula es después. Entonces tenemos consulta inicial, solicitud de exámenes de imagen, sea
tomografía o resonancia o los dos en tiempos diferentes y después la férula. Entonces, esa es la paciente. Entonces, tenemos una férula creada digitalmente. Entonces, con la férula digital, se planea digitalmente porque es más precisa. Entonces, puedes detectar los contactos de manera. Normalmente utilizamos la férula inferior. Es más práctica para utilizar. El paciente puede utilizar en sus actividades normales si presenta bruxismo en vigilia de día, más confortable. Entonces, miren, en la posición de 2,5 a 3 milímetros, por ejemplo, la posición está en línea media con lo siguiente. Cuando abre, miren, a un desvío para acá. Utilizamos laser en varios puntos y acá los planos de imagen explicando la nueva resonancia en 2023. Siempre comparando una con la otra. Entonces, deslocamiento de disco anterior izquierdo y reducción de la movilidad del disco articular derecho. Entonces, tenemos recuperación parcial del posicionamiento del disco articular izquierdo, o sea, mejoró. O sea, previamente no había una recuperación, ahora hay una recuperación. Entonces, lo que es importante, correlacionar las cosas clínicas con las imágenes. Las imágenes son sugestivas ¿de qué? De problemas anatómicos de las estructuras. Se pide tomografía, va a ver parte ósea. Si quieres saber en un segundo momento la posición discal o algún problema de orden miofacial, se utiliza resonancia. Si quieres entender que hay una posibilidad de problemas musculares asociados, tensión, má posición o alteración, por ejemplo, de estrés, la electromiografía es perfecta. Entonces, lo importante, la tomada de decisión va a ser directamente relacionada primeramente las causas y después las consecuencias en todo los sistemas. Lo gostaria de agradecer muchísimos. Considero Perú mi segunda casa. Já fui várias vezes a Arequipa, a Lima, y el año pasado tivemos un curso online muy interesante toda la semana a la noche. Fueron 4 meses de mucho compartir experiencias y se pueden abrir preguntas si quieren abrir la foto, podemos hacer una foto. Una última pregunta.
María, se puede ascender el audio si fuera posible sobre un caso clínico. Se puede encender. Claro, claro, sí, claro. Puede hablar, claro. Si Doctor, quiere, sí, buenas noches. puede. Disculpe, muchas gracias por el tiempo. Muy interesante su exposición y bueno, felicitarlo y agradecerle que nos dé todos sus conocimientos. Doctor, yo le tengo una consulta acerca de una paciente antigua que se le realizó una extracción en un establecimiento de salud. Ujú, Y posteriormente de la extracción, la paciente no podía cerrar la boca. ujú, Entonces se le realizó la maniobra para poder encajar, ¿no? La ujú, articulación en el lugar correcto. Y ujú, posteriormente a ello, la paciente, como signos, tenía inflamación del lado de la extracción en comparación del lado izquierdo, ujú, bastante dolor, no podía hablar y no podía comer. ujú, El diámetro de apertura era mucho, mucho menor del que debería ser. Eso es al inicio, o sea, los 2 siguientes días o de forma inmediata de este evento. A los días posteriores, ella solamente acudió a un consultorio privado y le dieron como medio diagnóstico una radiografía panorámica. mm, Nada más, porque además no contaba con medios económicos para poder acceder a otro tipo de ujú. diagnóstico más Correcto. eh, más correcto, exacto, más detallado. Entonces, posteriormente se le recetó antiinflamatorios Ujú, y también complejo B es lo que recuerdo. ujú, Y la paciente tenía que regresar a un control, mejoró bastante. Ya cuando regresó a las 2 semanas, posterior a ese tratamiento, con inyectables también, ujú. ella ya podía hablar, ya podía comer. eh, pero tenía dolores en las noches. Ella indica en las madrugadas es cuando le dolía. Entonces, aún tengo entendido que no se ha colocado la férula, pero aún presenta dolores en la madrugada y a veces tiene inflamación del mismo lado. Entonces, mira, muchas veces si la maniobra de abertura forzada se ocurre, por ejemplo, en casos en que si hay un exceso de necesidad de abertura, entonces el colega se lo, hay un exceso de fuerza y hay una danificación del disco articular. Se, se esfuerza más. Esto ocurre principalmente, por ejemplo, cuando van a retirar los tercermolares en centro cirúrgico, muchas veces. Porque la posición de cabeza no es como una posición de cabeza normal de consultorio que hacemos. Por ejemplo, el paciente está en consultorio, está consciente, pero en paciente en centro quirúrgico no. Entonces está en la posición horizontal y se abre mucho más do que muchas veces lo necesario. Entonces lo remueve los tercermolares todos, ok, perfecto, más conforto para el paciente, pero después la abertura en centro cirúrgico se va a danificar muchas veces para un segundo momento. Utilización de antiinflamatorios es una situación de corto espacio de tiempo. No se puede utilizar para siempre el antiinflamatorio. Entonces, analizar el reposicionamiento del disco para que se pueda volver normal la rotación y traslación del cóndilo. Segunda cosa, si el paciente presenta dolor muscular y se utiliza alguna medicación, por ejemplo, tenemos que saber esto.
Pero la necesidad de una resonancia en este caso es muy importante porque va a observar los tejidos blandos. Esto que se cierre con dificultad o se presenta dolor cuando se cierre o cuando se abre, es la diferencia del diagnóstico. Y la férula va a ser como si fuese un anteparo. O sea, si el paciente hace cerramiento forzado en la noche, este no va a ocurrir porque la, la compresión no va a ser compresión muscular. Va a ser por ejemplo, con 2,5, 3 milímetros, se cierra la boca, pero el músculo no va a hacer lo apertamiento con los dientes. Entonces, lo importante es esto, verificar infelizmente solamente con la resonancia y evitar al máximo uso continuo de antiinflamatorios para que no haya problema en el fígado. Entonces, este es un factor importante. No va a utilizar medicación hasta toda la vida, no es una medicación continua que va a resolver el problema, pero se puede hacer una resonancia y una fisioterapia con el fisioterapeuta especializado en ATM. Ese es, pienso que es la mejor opción. ¿Y la férula también, doctor? Sí, El uso de sí, férula sí, sí, uso de férula. para Comienza, sí, desprogramar. desprogramar la Ajá, articulación. Perfecto, perfecto. bien. Muchas gracias, doctor. ¿Has alguna pregunta? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Doctor, tengo un paciente al que se le colocó una corona. Entonces, eh, se hizo bueno, el protocolo correspondiente, ¿no? Se le hizo lo que es el ajuste cruzal, se le volvió a Ujú, citar para una segunda cita de control después de que se cementó la corona, todo. Y el paciente se apareció después de un año. Entonces, el paciente comenzó a tener dolores en la articulación del lado izquierdo, junto con chasquidos. ujú, Lo que yo había planeado ahí para, obviamente, era, ya lo vi y lo que hice fue hacer más ajuste cruzal, mandar una fédula. Eh, ¿Cómo podría tratar ese caso, doctor? ¿Solo con el ajuste cruzal o la fédula me ayudaría para eliminar los chasquidos también que está teniendo? Porque está teniendo chasquidos. Él es un paciente ujú, joven. ujú. Mucho probablemente es por estrés. Por algún motivo, pacientes jóvenes utilizan muchas medicaciones para estrés, depresión y también, ¿cómo voy a decir? Ansiedad. Entonces, verifica esto. Si el paciente utiliza medicación, este es un caso, porque ah, la verificación de la oclusión es porque en los movimientos mandibulares, por ejemplo, no debe haber interferencia del lado opuesto de trabajo. Esto que es el detalle del detalle, ¿correcto? Pero la origen probablemente es apertamiento, porque se puede hacer lo ranger, como decimos aquí en Brasil, que se va de un lado al otro. Este es menos danoso do que el apertamiento, porque el apertamiento se cierra la boca con tensión, entonces se, se puede danificar. Es como si hacer una musculación, hacer un ejercicio muscular, pero en la boca. Entonces, pienso que lo más adecuado es verificar la medicación eventual que el paciente está tomando y ah, observar
los resultados de esto y repensar cómo está la oclusión en los contactos con menos de 1 milímetro. Lo sé que es difícil, pero en en las posiciones, porque mira, la posición de contacto en oclusión es una y la oclusión máxima es otra. Esto es importante. Muchas gracias, doctor. Gracias. Respecto al equipo de micro, ¿cuál sistema? Utilizo el MioBots. Después es un aparelho chiquito que se utiliza, utiliza los electrodos. u- Entonces, y hay una comunicación. Entonces, vamos a ver aquí. Esto acá. Neurobots. Entonces, por ejemplo, acá. Ah, acá, por ejemplo, es un relatorio. Entonces, me lo da. Vamos ver acá. Después del examen, él me da todo el relatorio. Entonces, por ejemplo, si puedes usted hacer acá, por ejemplo, contracción voluntaria. Contracción se puede hacer contracción voluntaria máxima, potencia muscular de reposo. Entonces, él utiliza actividad, por ejemplo. Se puede utilizar un parámetro 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, por ejemplo. Entonces, la persona está observando y él va marcando. Entonces, esto, consiguen mirar acá. Entonces, él promete un gráfico. En este caso de este paciente, por ejemplo, utilizó unidades, né, de 69,6. Entonces, está en una media buena. Entonces, por ejemplo, a ración, o sea, el coeficiente de ración, reposo, contracción, 78,1%. Entonces, utilizando la electromiografía, usted presenta un parámetro previo a la utilización o no de la férula y después debe hacer el examen con la férula. Esto es importante. Después voy a dejar acá el mío Instagram para ustedes hacer acá. Este es el mío Instagram. Y siempre puedes entrar en contacto, hacer preguntas. Y Doctor Marcelo, ¿cómo está? Buenas sí, noches. ¿cómo está, Yoli? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy Sí, todo bien, bien. doctor. Va a disculpar que no lo hemos presentado porque estamos a la espera que ingrese la doctora Seinifer, que es su colega. ¿Va Y a hablar ahora? sí, pero está en una reunión del grupo de estudio 80. Ah, sí. Siempre pues metida, siempre, doctora. Lo estoy extrañando ¿cómo Ajá. se dice? La papaya arequipeña. Ya, doctor. ¿Y cuándo Sí, tenemos cualquier momento. y cuándo tenemos otro congreso como aquel? Que fue espectacular. Ah, Ya vamos a ver, doctor, vamos a ver, de repente de un momento a otro preparamos sí. algo especial y ahí también le voy a dar la mermelada de papaya arequipeña, que le encantó.
Doctor, muy amable el Sí, Colegio Odontológico, como siempre, le agradece sí. esta oportunidad que nos ha dado de exponer este tema tan interesante y de todas maneras hay muchos que de repente se han quedado o se han olvidado de ingresar, pero nosotros vamos a compartir el link para que puedan volver a escuchar la conferencia. Gracias. Vamos a hacer una foto. Abren sus Ujú. cámaras y vamos a hacer una... A ver, doctores, abran su cámara, al doctor le gusta siempre enfocar una fotito. Los que puedan acompañarnos con abrir su cámara. Mm, ah, Bueno, ¿son no. todos de Arequipa o de todo Perú? Siempre ingresan de otros sitios, y también que nos Bueno. acompañan de Lima, del norte, y también algunos doctores que son del oriente, que es de la selva. Este cuadro acá es de Perú. Aquí, Oh, miren, miren, miren. oh, qué lindo, doctor, muchas gracias por querer tanto a nuestro queridísimo Perú, que este mes también estamos de aniversario. Muy bueno. ¿El Sí, colegio o el país? el país, el Ah, 28 de julio. muy bueno. Sí, doctor. Gracias, doctor Marcelo. Muchas gracias. Yo que muchas gracias, A mucho ver, gusto siempre mm, compartir experiencias. Puede entrar en contacto, preguntar, y que estamos siempre con el corazón, la mente abierta para aprender más, compartir experiencias, esto que es lo más importante. Muchas gracias, agradezco a todos. eh, Vamos a pensar en una otra charla para hacer, pensamos, vamos a hacer una del examen de electromiografía. Vamos a mm, pensar en esto. ya, doctor, Perfecto, vamos a esperar lo que usted pueda preparar algo muy bonito, algo interesante para todos los odontólogos de Arequipa. Doctor, perfecto. un abrazo, cuídese. Un Gracias, abrazo, gracias muchas a gracias. todos. Gran abrazo a todos. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches.